Hey, ¿qué pasa, chicos, chicas y grandes? Yo soy Roberto y esto es Pensando en Voz Alta. En el video de hoy vamos a resumir y analizar un poco del capítulo 3 al 6 del libro Los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas. Ya hicimos la lectura en mi otro canal, Lectura en Voz Alta. Si no han visto ese video, se los dejo por aquí arriba en alguna pestaña y pueden ir a checarlo. Recuerden que mis videos en lectura en voz alta son interpretados, es decir, que a cada personaje le doy una voz, una entonación, un ritmo, y esto le da un poco más de vida a la narración. De igual manera, subí el capítulo 1 y 2, de ese no hice un análisis grabado como este, sino que lo dejé en el mismo video de la lectura. Así que el día de hoy nos vamos a centrar simplemente en estos capítulos, del 3 al 6. Contamos brevemente qué es lo que había pasado antes. Bueno, D'Artagnan fue enviado por su papá. Su papá peleó junto a Monsieur de Treville, que es el jefe de los mosqueteros en París. Entonces, D'Artagnan llevaba un caballo, llevaba no sé cuántos doblones de oro, muy pocos, y una carta de recomendación. Esos eran los 3 presentes que le había dado su padre, todo lo que le podía dar. Y se dirigió a París. En el camino se encontró a un desconocido en una especie de posada. Ahí D'Artagnan pensó que se estaban riendo de él y de su caballo, porque su caballo ya era pues viejo. Era un caballo pues de un color extraño, muy exótico, pero también muy flaco. O sea, no era el mejor caballo del mundo. Pero D'Artagnan no soportó eso, así que pues le cantó un tiro a este desconocido. Le dijo, de mí no te vas a reír. Y D'Artagnan le dijo, pues de mí no te vas a reír, ¿verdad? Y este hombre, pues como muy quitado de la pena, como si peleara con un chiquillo, como muy alzado, pues sale de la posada, desenvaina su espada frente a D'Artagnan, y justo cuando iba a empezar el duelo, los achichincles de este desconocido, los seguidores, pues no sé, como sus fans, exactamente, molieron a palos a D'Artagnan. Le dieron con todo, ¿no? Entonces D'Artagnan quedó mal herido y el posadero pues lo metió a la posada, lo atendieron, le pusieron un remedio y mientras tanto, o sea, mientras D'Artagnan estaba fuera de combate, este desconocido se interesó, ¿no? De quién era ese chico, de dónde venía, a dónde iba, y se interesó porque había escuchado el nombre de Monsieur de Treville. Eso fue lo que le llamó la atención. En realidad, D'Artagnan en sí, pues, no le importaba mucho. Entonces fue así como este hombre, pues, se puso a hurgar, ¿no?, en las cosas de D'Artagnan y encuentra la carta y se la lleva. D'Artagnan se recupera muy rápido, de hecho, por un ungüento que su mamá le regaló. Bueno, le dio la receta y D'Artagnan lo preparó ahí. Se gastó casi todo el dinero que llevaba comprando los ingredientes, por cierto. Y cuando ya estaba un poco, pues cuando ya podía caminar por lo menos, salió a buscar a este desconocido, porque pues quería seguir peleando, ¿sabes? Él seguía enojado. Nadie podía retarlo de esa manera, ¿no? Era D'Artagnan, de Gascuña, o sea, ¿quién se iba a atrever a retarlo? Así que salió a buscarlo, y sí, vio al desconocido. Vio que estaba junto a un carruaje de una mujer muy bella. Esta mujer le decía algo, le daba algo a este hombre desconocido y le preguntaba que cuáles eran sus órdenes. El desconocido le decía, pues ve a Londres y espera. Le daba una carta. Cuando estés en Londres, abres esta carta y esto es lo que vas a hacer. D'Artagnan escuchó eso. Y después el desconocido como que se burló de D'Artagnan. O sea,
D'Artagnan le volvió a cantar un tiro, le volvió a decir, oye, de mí no te vas a reír, ¿a dónde vas? Continuemos donde nos quedamos. Y el desconocido pues como que se rió de él, no le importó mucho que su valentía fuera cuestionada, y se montó a un caballo y se fue. D'Artagnan no pudo seguirlo, obviamente, porque estaba en mal estado, y además su espada se había roto en la pelea. Entonces D'Artagnan sigue su camino, vende su caballo, arregla su espada, se gasta todo su dinero en eso, ya no tiene nada más, y llega por fin a los aposentos de Monsieur de Treville, el jefe de los mosqueteros, este hombre que lo aceptaría y que pues le daría el trabajo de su vida. Y pues se sorprende un poco de ver a los mosqueteros, como que se burlan de un cardenal, del cardenal de París. En ese momento, pues como te decía, era una pelea entre el rey y el cardenal. Una pelea velada, o sea, porque en realidad, en apariencia, en lo superficial, en lo aparente, en lo que se mostraba al público, al pueblo, pues contribuían para el bienestar del país, de la ciudad. Pero en el fondo, pues había como una riña entre ellos, una pelea de quién tiene más poder, ¿no? De quién la tiene más grande. Y pues D'Artagnan se sorprendía, ¿no? De que los mosqueteros hablaran tan mal del cardenal. Como que le pegaba a su moral, ¿no? O sea, era algo extraño para él que alguien se expresara así de figuras tan ensalzadas, ¿no? Como puede ser el cardenal. Pero le daba curiosidad aún así, como que seguía escuchando, veía cómo los mosqueteros ahí en el palacio pues estaban peleando, pero no era como que se pelearan por odio, por rencor, sino como deporte. Incluso estaban formados, ¿no? Hacían fila como para retar al ganador. Y eso le sorprendía. Conoció a Aramis y a Porthos, los escuchó, o sea, no los conoció personalmente. A Porthos lo conoció porque llevaba un tahalí, que entiendo es como una prenda pues superpuesta, o sea, va sobre quizás la armadura o sobre otro tipo de ropas, pero muy lujoso, ¿no? Creo que estaba bordado de oro, cosas por el estilo. Entonces pues como que sus compañeros estaban admirando el tahalí, él lo presumía, y como que un ambiente muy, muy jovial, muy ameno. Y Aramis, por lo poco que escucha, es que Aramis quería ser, no recuerdo si clérigo, algo relacionado con la iglesia, sacerdote, algo por el estilo. Pero que mientras tanto se conformaba con pues el trabajo de mosquetero, ¿no? Aramis parece alguien más refinado, más recatado, pero también más mordaz, o sea, como muy sarcástico, como que hace comentarios muy sagaces, muy mordaces, pero de una manera muy fina, muy tranquilo, ¿no? O sea, se ve que es alguien inteligente. Y entonces D'Artagnan pues es llamado al despacho de Monsieur de Treville. Monsieur de Treville pues lo saluda, pero justamente un día antes había habido una campal entre los mosqueteros, que digamos son el grupo que protege al rey, y los guardias, que es el grupo que protege al cardenal. Entonces el día anterior hubo esta pelea, esta campal, y pues la obligación de Monsieur de Treville, para no perder el favor del rey, era frenar las hostilidades, regañar a sus mosqueteros, decirles eso está mal, ¿no? Al menos por las apariencias. Y pues llama a Aramis y a Porthos precisamente, los regaña, les pregunta qué es lo que pasó. Estos le dicen que en realidad fueron los guardias quienes empezaron la pelea, y Monsieur de Treville pues medio les cree, pero al final de cuentas tiene que regañarlos. Ellos le platican cómo fue la pelea, le platican cómo atacaron a Athos, que es otro de sus grandes compañeros, como su mejor amigo. Fue atacado, me parece, por la espalda, de una manera muy, muy baja, muy traicionera de parte de los guardias. Y entonces eso enojó a todos los mosqueteros y pues desenvainaron sus espadas y valió.
Entonces, pues Monsieur de Treville como que decía, ok, no fue su culpa, no fue culpa de ustedes, sino de los guardias que atacaron de esa manera tan baja, tan rastrera. Y ya unos momentos después llega Athos, que se enteró que había sido llamado por su capitán, el señor Treville. Así que pues llega todo malherido, pero aparentando que estaba pues muy bien, ¿no? Como que no quería dar esa imagen de estar herido a su capitán, ¿no? No quería causar sospechas, no quería que lo regañaran, él quería pues llegar simplemente y decir aquí estoy para lo que se ofrezca, ¿no? A la orden. Y esto conmovió a Monsieur de Treville, que incluso estando tan mal herido, pues acudiera a su llamado. Pero aunque Athos pues se portaba muy digno, muy formal, muy orgulloso, pues se desmayó porque pues el cuerpo no aguantó. O sea, le presta a su cirujano personal, lo atienden, lo curan, lo cosen. Mientras tanto, pues D'Artagnan estaba ahí mismo, en ese mismo cuarto, esperando a que lo atendieran. No dijo nada, no se metió en cosas que no le concernían, no cuestionó, no reclamó porque lo hicieran esperar. Él sabía que con ciertas personas él podía pelear, él podía ser impulsivo, podía ser rebelde, pero con otras no. De esas personas a las que no cuestionaría nunca, pues eran Monsieur de Treville y el rey. Solo ellos dos. Entonces Monsieur de Treville le pide la carta de recomendación. D'Artagnan le dice que un desconocido se la robó. Un desconocido se lo describe a Monsieur de Treville. Monsieur de Treville como que reconoce al hombre del que D'Artagnan le habla, pero no le dice nada. Le dice entonces que simplemente tendrá que empezar como cualquier otro mosquetero, ¿no? Como que atravesar diversas etapas, como que un sistema de meritocracia, ¿no? De entre más hazañas hagas, más te será accesible el puesto de mosquetero. Quizás empezar como en palacios de nobles y mientras vaya creciendo, mientras se vaya hablando de él, mientras vaya destacando sobre los demás, es que él llegaría a ser el mosquetero del rey. D'Artagnan pues lo acepta, porque no le queda de otra. Sabe que no tiene la carta de recomendación de su padre, que pues no se le puede dar una preferencia. Monsieur de Treville incluso dudó de D'Artagnan, como que pensó que era un enviado del cardenal, como que era alguien infiltrado en sus líneas, ¿no? Así que le hacía varias preguntas, pero D'Artagnan era tan puro, tan espontáneo en su manera de responder que Monsieur de Treville pues cada vez iba confiando un poco más en él, pero le quedaban como dudas aún así. No era un ingenuo. Y cuando las dudas se fueron disipando, D'Artagnan vio por la ventana a este desconocido que le robó su carta, así que inmediatamente salió corriendo, apenas si le dijo adiós a Monsieur de Treville, y en el camino pues choca con Athos, precisamente el que tenía el hombro lastimado, y pues le pega en el hombro. Athos le dice, pues no se puede quedar así esto, ¿no? ¿Qué te ocurre? ¿Qué te pasa? ¿A dónde vas con tanta prisa, no? D'Artagnan pues se disculpa, le dice que lleva mucha prisa, pero que con todo gusto le dará una satisfacción. Athos le dice una hora, un lugar, y pues se entiende que en ese lugar tendrán un duelo, que se batirán a muerte, o al menos hasta que alguien caiga inconsciente. D'Artagnan acepta el duelo y sigue corriendo, y en la entrada del palacio se encuentra con Porthos. Porthos es grande de complexión, es este hombre presumido, apuesto, que estaba alardeando de su tahalí, y entonces choca con él y se enreda precisamente en esa prenda, en el tahalí. Y mientras se desenreda, pues se ve que el tahalí no era tan lujoso como aparentaba, porque por fuera sí era muy fino, pero por dentro era pues como a lo mejor cualquier prenda de un herrero,
de un carpintero, era de cuero de búfalo, de bisonte, algo por el estilo. Entonces esto humilla a Porthos. D'Artagnan se burla un poco, incluso mientras sigue corriendo, se burla un poco de Porthos por lo que se vio ahí, ¿no? Porthos también lo cita a un duelo, le dice, nos veremos en tal lugar, a tal hora, y pues prepárate para morir, ¿no? D'Artagnan, medio riéndose, le dice, pues sí, ahí nos vemos. Después pierde al desconocido, ya no lo encuentra, y entonces D'Artagnan regresa a la realidad y empieza a preguntarse, o a decirse a sí mismo, que pues no había empezado su carrera de mosquetero cuando ya un par de ellos lo iban a matar, ¿no? Así que dice, bueno, pues tengo que sobrevivir y llevarme bien con ellos. Y en eso se encuentra Aramis. Aramis estaba hablando con 2 guardias y estaba pisando un pañuelo muy fino. Eso pues como que movió a D'Artagnan a querer ayudarlo, ¿no? Levantaba el pañuelo y se lo daba. Aramis se sorprendió un poco de esa acción, de hecho pisaba muy fuerte el pañuelo como para que no lo sacaran de ahí debajo, y los guardias vieron el pañuelo y era de una mujer llamada Madame Bois Tracy, una noble al parecer, una noble con la cual Aramis no tendría mucha posibilidad de estar, ¿no? O sea, que sería algo muy raro, algo indiscreto, incluso algo inmoral, que Aramis estuviera con esta mujer, que tuviera cualquier tipo de contacto con ella. Entonces los guardias se ponen muy suspicaces, muy burlones, y Aramis pues lo niega todo. Como te decía, es un hombre muy inteligente, pero pues no había mucho que hacer, ¿no? Como que era perder un poco la clase y la elegancia, defenderse mucho. Así que D'Artagnan pues dice, bueno, yo no vi que este pañuelo se le cayera a Aramis, ¿no? Sino más bien yo lo vi cerca de él y pensé que era suyo. Y entonces así fue como D'Artagnan quiso ayudar a Aramis. Los guardias medio se la creyeron. Aramis pues hizo algún chistecillo para salir del paso. Y en cuanto se separan, Aramis y D'Artagnan de estos guardias, Aramis le reclama a D'Artagnan por ser tan entrometido. Y pues obviamente ahí empiezas a intuir que pues Aramis tiene ciertos amoríos o a lo mejor ciertos asuntos con esta señorita, no lo sé. Y también lo reta a un duelo. Entonces D'Artagnan se ganó pues esos 3 duelos de Aramis, Porthos y Athos. O sea, no bien había empezado su carrera como mosquetero cuando ya tenía 3 peleas programadas para ese mismo día. En fin, D'Artagnan llega a la cita con Athos, que era el primero. D'Artagnan no esperaba sobrevivir a estas peleas. En realidad él como que se estaba ya preparando para su muerte. Y llama la atención un poco, pues, cómo lo hace, porque es como si su vida no fuera tan importante o como si morir en un duelo por honor o por orgullo fuera algo aceptable, ¿sabes? Como si no fuera algo autodestructivo, algo sin sentido. Para D'Artagnan era algo pleno de sentido morir en un duelo. Entonces, como te decía, D'Artagnan llega a la cita con Athos. Athos ya estaba ahí, esperándolo. D'Artagnan había llegado puntual de igual manera. Sin embargo, era común que en estos duelos hubiera como... no recuerdo la palabra, pero eran como testigos de lo que iba a pasar allí. Como de que no hubiera traición, ¿sabes?, en el duelo. Entonces estaban esperando a estos padrinos, a estos testigos, no recuerdo realmente cuál era la palabra, pero D'Artagnan le explicaba a Athos que él no tenía un testigo, que era nuevo en la ciudad y que por lo tanto pues no habría alguien de su lado, ¿no? Athos es muy cordial con D'Artagnan y D'Artagnan también con Athos, lo cual a mí me llama especialmente la atención porque ambos están ahí reunidos por una ofensa.
D'Artagnan no tuvo cuidado y empujó a Athos, le pegó justamente en el hombro que tenía lesionado. Y lo que me llama la atención es que dejen todo el rencor para la pelea, todo el odio, todo el enojo, pero fuera de eso son como muy buenos amigos, muy educados, muy amables. Es curioso. Creo que poder separar eso es algo extraño. En apariencia pudiera ser algo muy sofisticado, pero también de fondo hay algo muy primitivo. Porque si están teniendo un duelo es porque alguien ofendió a otra persona. En este caso, bueno, fue un empujón. Y fue un empujón a una persona lesionada. Ok, puede ser algo grave, entre comillas. Pero chocar con alguien quizás no amerita que te pelees con esa persona a muerte, ¿saben? Y creo que hay algo primitivo en eso. Es como si el orgullo, el honor y cuidar esas partes fuera algo prioritario en esa época, ¿no? Como lo que hoy se llama una especie de masculinidad frágil, donde una cosita como que te miren feo, como que escupan mientras pasas, como que se rían mientras están cerca de ti, te llevará a ti a reaccionar de manera violenta. En realidad eso no te afecta, en realidad eso no causa ningún impacto en ti, un impacto real, un impacto concreto. Es más bien lo que se interpreta de esas acciones. Si alguien te mira feo, tú puedes reaccionar o no reaccionar. Y en esta época elegían reaccionar, y de una manera, pues me parece muy exagerada. En fin, regresando a la historia, D'Artagnan hablaba con Athos, y Athos como que empieza a tener en buena estima a D'Artagnan, como que le cae bien. Y cuando llegan ya los testigos, pues D'Artagnan se da cuenta de que los testigos son Aramis y Porthos. Todos se sorprenden, porque Athos pues no sabía que D'Artagnan había tenido problema con los otros dos, y los otros dos pues no sabía que tenían problema con sus compañeros. En fin, como que todos querían madrearse a D'Artagnan. Todos querían matarlo por la ofensa que habían recibido de él. D'Artagnan pues no reculó, no se echó para atrás, no se arrugó, así que pues muy formalmente le dice a Athos que empiecen con su pelea y que con mucho gusto les dará también su satisfacción a cada uno de los mosqueteros, si es que llega a pelear con ellos, claro. Entonces D'Artagnan desenvaina, dice un par de frases que incluso le gustan mucho a Athos. Athos también desenvaina y dice algo curioso, que aunque tenía mucho calor no se quitaba su tahalí porque se vería su rastro de sangre de la herida que tenía. Y eso sería como falta de respeto a su rival, como mostrarle sangre que no había derramado él. Muy curioso, ¿no? En fin, estaban a punto de pelear cuando a lo lejos se ven a los guardias del cardenal. Aramis y Porthos le dicen: guarden sus espadas, envainen, porque si los guardias los veían pelear, se meterían en problemas. Y pues no envainaron a tiempo, así que los guardias se acercaron, los amonestaron por estar peleando en la calle. Era algo prohibido. O sea, no se podían pelear entre mosqueteros en la calle, no se podían pelear entre mosqueteros y guardias. Cualquier riña estaba prohibida. Y mucho más si los que se peleaban eran los encargados de detener las riñas. Muy irónica la situación, pero se pone más irónica, de verdad, porque para amonestar a estos mosqueteros, los guardias desenvainan para pelear con ellos. Así que pues es muy divertida la historia, ¿no? Pero muy irónica también si la pensamos un poco detenidamente. En fin, se pelean. Bueno, antes de que empiecen a pelearse, el líder de los guardias del cardenal, llamado Jussac,
Le dice a D'Artagnan que se haga a un lado, porque D'Artagnan no traía el uniforme de los mosqueteros, se veía muy chico, así que Jussac le da la oportunidad de salirse de la pelea, ¿no? De no ser atacado. Sin embargo, D'Artagnan estaba en una situación, pues, digamos, determinante, porque era cuando tenía que elegir del lado de quién estaba. Si quería protegerse a sí mismo, dejando la pelea, si quería estar del lado del cardenal o si quería estar del lado del rey. Y no lo dudó, él se puso del lado del rey y le dijo a los mosqueteros que no eran 3, sino 4 para esa pelea. Al principio eso pues le causó cierta admiración a los mosqueteros, pero le dijeron no, o sea, admiramos tu valentía, pero estás muy chavo, ¿no? Eres muy joven para entrar en esta pelea. D'Artagnan le dice que no importa, que él tiene muy claro que quiere ser mosquetero y defender al rey, así que pues los mosqueteros lo aceptan, más que nada también porque Athos estaba herido y pues los enemigos eran más, me parece que eran 5 contra 3. Entonces D'Artagnan se une a los mosqueteros, al menos en este duelo, y justamente el enemigo de D'Artagnan en esta batalla, en esta trifulca, es el líder de los guardias, Jussac. Y D'Artagnan a lo mejor no era el más fuerte, no tenía tanta experiencia como Jussac, pero era muy ágil y teóricamente sabía mucho de las batallas. Y eso fue lo que utilizó para atravesar a Jussac con su espada. Jussac pues no solo quedó humillado porque, siendo el líder de su grupo de guardias, fue vencido por un novato, por un joven que ni siquiera era mosquetero formalmente hablando. Los otros enemigos fueron cayendo uno a uno, a excepción del que estaba peleando con Athos. Aramis me parece había peleado con 2, a uno lo dejó fuera de combate y con otro todavía peleaba. Athos estaba en problemas y D'Artagnan lo vio en su mirada. Athos no iba a pedirle ayuda, era muy orgulloso para pedir ayuda en voz alta a cualquier persona, no solo a D'Artagnan. Pero D'Artagnan vio en su mirada que necesitaba apoyo, así que simplemente asintió y fue en su ayuda. Le dio tiempo a Athos de recuperarse y de dar el golpe final a su enemigo. Al final solo quedaba uno de los guardias en pie. Los otros estaban o muertos o fuera de combate. Y Jussac le dice a este último, que quedaba en pie, llamado Biscarat, que no peleara, que se retirara, que era una orden. Y solo así fue que Biscarat pudo detenerse, si no él hubiera seguido peleando por su honor, por su orgullo. Les digo que era algo que parece que priorizaban para proteger, ¿no? Era algo pleno de sentido para ellos. En fin, avancemos un poco porque siento que esto se está haciendo muy largo. Monsieur de Treville se entera de esta pelea. Hubo una noche de juego en el Palacio del Rey. El rey estaba apostando y en eso se encuentra con Monsieur de Treville. Le reclama que pues sus mosqueteros se hayan peleado con los guardias del cardenal. Entonces el rey lo cita al día siguiente para que le explique la situación a detalle. Monsieur de Treville acepta, le dice que lo va a ir a visitar a mediodía y el rey le pide que lleve a los mosqueteros, a Aramis, a Porthos y a Athos y a D'Artagnan, es decir, a todos los que estuvieron implicados en esa pelea con los guardias. Monsieur de Treville acepta, al día siguiente le dice a sus mosqueteros, vamos a ir a ver al rey. Los mosqueteros están haciendo tiempo para ir a visitar al rey. D'Artagnan se da cuenta de que es una visita importante para él porque definirá su futuro como mosquetero. Quizás ya no le sería necesario como entrar a una academia o hacer muchos méritos en diferentes palacios de los nobles de París, sino que podría llegar a ser un mosquetero del rey más rápido. Así que se lo toma en serio. Y para hacer tiempo se van a jugar a la pelota, pero Porthos era muy salvaje
y D'Artagnan no sabía cómo jugar. Y de repente ve pasar la pelota muy cerca de su cara. Y entonces D'Artagnan piensa, si esta pelota me da en la cara, no voy a poder ver al rey. Así que mejor dice, me salgo del juego, los veo y nos vamos todos tranquilos a ver al rey en un rato. Pero había entre el público, porque tenían público en este juego, un guardia que se llamaba Bernajoux. Era un guardia que estaba un poco enojado por lo que le habían hecho a sus compañeros. Así que le hace un comentario a D'Artagnan como diciéndole que qué miedoso, ¿no? Por no quedarse a jugar. D'Artagnan lo escucha, le dice, pues de mí no te vas a burlar, a mí no me vas a decir miedoso, ¿quién eres tú? Bernajoux era un hombre muy conocido en París. Era un hombre conocido por su capacidad en batalla. D'Artagnan no sabía eso, por lo tanto ni se asusta de Bernajoux. Bernajoux se sorprende de que D'Artagnan no le tenga miedo, así que se van afuera y empiezan a pelear. Obviamente el sonido de las espadas chocando llega a oídos del público y de los mosqueteros y de los guardias. Bernajoux es atacado por D'Artagnan, es atravesado por D'Artagnan, es decir que en otro duelo D'Artagnan sale victorioso, pero en el proceso de la batalla guardias y mosqueteros empiezan a pelear y entonces se hace otra vez una campal entre estos dos grupos. Los mosqueteros terminan atacando un palacio, ya casi lo incendian, pero se dan cuenta de que ya era hora de ir a ver al rey, así que detienen ese ataque. El rey no estaba en su palacio, había salido de cacería de última hora, así que no atiende a Monsieur de Treville sino hasta la noche. En ese ínter, obviamente, el cardenal le hizo saber al rey lo que había pasado. Entonces el rey ya estaba, pues, algo molesto con Monsieur de Treville y, pues, se lo dice tal cual, que sus mosqueteros estaban empezando a ser un problema para la ciudad. Monsieur de Treville le dice que le conceda, pues, la oportunidad de testificar, de explicar la situación, y como el rey, Luis XIII, era conocido por justo, y realmente Monsieur de Treville era muy sagaz, pues le llegaba por ahí, le decía, usted, rey, que es muy justo, deme la oportunidad de explicarme, ¿no? El rey, pues, al ser reconocido como tal, como un hombre enfocado en la justicia, de un criterio cual Salomón, accede a que Monsieur de Treville, pues, exponga su caso, ¿no? Y para ello le pide que entreviste al duque que está al mando del palacio de Tremouille. Este palacio es el que había sido atacado por los mosqueteros, era el palacio donde trabajaba Bernajoux. Bernajoux, a pesar de ser un hombre, pues sí, que estaba enojado con D'Artagnan, con los mosqueteros, es un hombre de palabra, un hombre que no miente, así que, pues le explicó todo tal cual al duque, y el duque se lo explicó también al rey. Así que esto le daba como un respaldo a los mosqueteros y a Monsieur de Treville. Monsieur de Treville fue entrevistado por el rey justo después del duque. Entonces el rey se da cuenta de que, pues, los mosqueteros no habían iniciado esa pelea, sino que fue iniciada por Bernajoux a manera de venganza por lo que le había pasado a sus compañeros un día antes. Entonces el rey felicita a los mosqueteros, a D'Artagnan lo felicita especialmente por ser tan joven y pues haber herido al líder de los guardias del cardenal, por haber herido a Bernajoux, un hombre muy hábil en batalla, y le regala 40 pistolas, al menos así nos dice en el libro, que no son pistolas, no son armas, sino más bien son como doblones de oro. Y mientras el rey
cuestiona a D'Artagnan sobre lo que pasó en las batallas, sus compañeros lo halagan, le festejan un poco la manera en que peleó en cada una de esas batallas, y eso le sirve a D'Artagnan. Aún no sabemos si esto, pues, será bueno, si esto le permitirá ser un mosquetero como tal, pero digamos que la semilla ya está plantada, que aunque D'Artagnan empezó con el pie izquierdo y tuvo algunos trompicones al principio, poco a poco se fue integrando a los mosqueteros, se fue volviendo parte de ellos, y de la mejor manera que él podía hacerlo, es decir, peleando, lo que mejor le sale. Y bueno, pues a manera de análisis de estos capítulos, me gustaría hacer un recuento de lo que hizo D'Artagnan. La llegada de D'Artagnan ha impactado negativamente de entrada a otros personajes, como a Monsieur de Treville, que dudaba de él como un infiltrado del cardenal. También pues tuvo problemillas con Athos, con Porthos, con Aramis. Pero nos damos cuenta que D'Artagnan es un personaje muy dispuesto a proteger su orgullo y su honor. Y creo que no es algo que refiere solo a la personalidad de D'Artagnan, sino que es algo generalizado en la época. Sociológicamente hablando, me parece algo curioso, como si todo hombre viviera pendiente, como si todo hombre viviera alerta de quién lo mira feo, de quién hace algún comentario despectivo, de quién se ríe de él. Psicológicamente hablando, podríamos referirnos a un aspecto paranoico de la personalidad, donde la persona está siempre alerta de qué hacen las personas a su alrededor y las interpreta como ofensas hacia él, hacia el sujeto. Y por otro lado, podríamos hablar de una identidad muy frágil. Si el comentario de alguien es suficiente para crear una batalla campal, como fue el caso aquí, entre Bernajoux y D'Artagnan, creo que es algo preocupante a nivel social. Es una lucha constante promovida por el temor a ser menos que el otro, por el temor a que la valentía sea cuestionada. Y lo curioso de todo esto es que se ensalza, como que se idealiza esta parte de ser capaz de defender tu valentía peleando. ¿Peleando con qué? Con espadas. Como un elemento fálico, ¿saben? Como diciendo, a ver quién la tiene más grande. Se idealiza esa manera impulsiva de reaccionar. No se condena ni se cuestiona, sino que se aplaude. Y me parece muy simbólico lo que le sucede a D'Artagnan con Bernajoux o a los mosqueteros con los guardias, porque es como un símil a menor escala de lo que sucede a mayor escala en esa época. En esa época, como vamos viendo a lo largo de la narrativa, el rey estaba en competencia o en rivalidad con el cardenal, aunque en apariencia contribuían y ambos apuntaban al éxito, al cuidado, al progreso de la ciudad. En el fondo estaban compitiendo por quién tenía más poder. Y de igual manera, los mosqueteros pelean con los guardias, aunque en apariencia todos están a favor del proteger al pueblo, en el fondo se están peleando, hay una rivalidad latente todo el rato. Me parece muy curioso cómo algo que en apariencia, en la superficie, pues es muy divertido, porque sí, la historia en sí es divertida. Creo que las aventuras de D'Artagnan son algo que divierte a la gente, que como lector uno disfruta mucho, porque nos van contando pues diferentes peleas, son escenas llenas de acción, pero si las pensamos con detenimiento, creo que estamos viendo un aspecto muy primitivo del hombre, donde lo que se defiende es la identidad, la personalidad, y quizás no habría necesidad de ello. Y creo que es muy curioso que si pensamos esta historia un poco más a fondo, nos podamos preguntar cosas como si en verdad un comentario, una risa, un gesto despectivo, es suficiente como para mermar nuestro orgullo,
para tambalear nuestra identidad. ¿Será que esto que ocurría hace siglos nos ocurre aún ahora? ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo se sienten cuando alguien se ríe de ustedes? ¿Cómo se sienten cuando reciben una crítica? ¿Es algo que los motive a desenvainar su espada? Bueno, chicos, chicas, de nuevo los invito a mi otro canal, Lectura en Voz Alta. Ahora estamos leyendo Los Tres Mosqueteros y haciendo los análisis acá, los resúmenes de este lado, pero también hay allá otros libros, otras lecturas muy interesantes, por ejemplo, toda la bibliografía de Sherlock Holmes y algunas otras obras más de Sir Arthur Conan Doyle, algunas obras de Charles Dickens, de Allan Poe, de todo un poco. Si se dan una vuelta, seguramente encontrarán algo que les guste. Les dejo aquí abajo el link a mi otro canal y ahora, al final del video, les dejo otras recomendaciones. Fue un placer pensar en voz alta junto a ustedes. Nos vemos.